A ver, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los episodios más turbulentos de la historia reciente de España. Y ojo, no estamos hablando solo de un atentado terrorista, que ya de por sí es terrible. No, esto es una historia mucho más compleja, una de desinformación, de una respuesta ciudadana increíble y de consecuencias políticas que, bueno, todavía hoy se sienten. Y es que el corazón de esta historia es simple, pero a la vez devastador. Por un lado, un ataque brutal, y por otro, una respuesta del gobierno que, en vez de unir, provocó una crisis de confianza gigante, justo en el momento en que el país más necesitaba, pues, claridad y honestidad. Bueno, para entenderlo todo tenemos que viajar a esa mañana. Es jueves, 11 de marzo de 2004. Madrid, pues, amanece como cualquier otro día, ¿no? La gente va a sus trabajos, a la universidad, miles y miles de personas subiendo a los trenes de cercanías. Todo normal. Pero había algo en el aire. Faltaban solo 3 días para las elecciones generales del país. Y entonces, el caos. Vean la coordinación, es de no creer. En un lapso de apenas 4 minutos, en plena hora pico, 10 bombas, 10 explotaron. Estaban escondidas en mochilas, en 4 trenes diferentes. El objetivo era clarísimo, provocar una masacre, causar el mayor daño posible. Y vaya que lo lograron. El daño fue inmenso. El número final, 192 personas, muertas, de 17 nacionalidades diferentes, y casi 2.000 heridos. De un momento a otro, se convirtió en el peor atentado terrorista en la historia de España. Así, de golpe. Y bueno, en medio de todo ese caos, de todo ese dolor, la reacción política no se hizo esperar. Fue inmediata. Pero para entender lo que pasó después, tenemos que poner las cosas en contexto. Hay que ver por qué, para todo el mundo, había un sospechoso que parecía, pues, obvio. Recordemos cómo era la España de 2004. El gobierno de José María Aznar, del Partido Popular, ya estaba terminando su mandato. Y llegaba con una polémica gigante a sus espaldas: la guerra de Irak. Aznar decidió apoyar la invasión liderada por Estados Unidos. El problema, que lo hizo yendo en contra de lo que pensaba la gran mayoría del país. Más del 90% de la gente estaba en contra de esa guerra. O sea, había una división social muy fuerte. Y a esa tensión política se le sumaba otra cosa. Por décadas, España había vivido con la amenaza de ETA, un grupo terrorista con un historial de violencia larguísimo, más de 850 muertos. La cuestión es que, para la gente, para las autoridades, para casi todos, si había una bomba en España, era ETA. Era una reacción casi automática, ¿saben? El culpable de siempre. Y claro, el gobierno actuó siguiendo ese libreto. Desde el primer minuto, el propio presidente Aznar llamó a los directores de los periódicos y lo dijo así tajante: tengo la certeza de que ha sido ETA. Y no solo lo dijeron, movieron cielo, mar y tierra para que esa fuera la versión oficial. Dieron instrucciones a las embajadas, incluso lo llevaron a la ONU, o sea, la apuesta fue total, fue ETA. Ok, pero ¿qué estaba pasando en la escena del crimen? Porque mientras el gobierno estaba, digamos, construyendo esta narrativa oficial, los policías, los investigadores que estaban en el terreno, bueno, ellos empezaron a encontrar cosas, pistas que contaban una historia muy diferente. Y aquí es donde la cosa se pone tensa. Porque teníamos 2 relatos completamente opuestos. Por un lado, la versión del gobierno fue ETA, pero por otro, las pruebas que iba encontrando la policía, que apuntaban a algo totalmente distinto: terrorismo yihadista. Y esa distancia entre lo que se decía y lo que se encontraba se hacía más y más grande con cada hora que pasaba. Las pruebas eran contundentes. A ver, primero, encontraron una furgoneta cerca de una de las estaciones, que había dentro detonadores y, ojo, cintas con versículos del Corán. Eso ya era raro. Segundo, el explosivo no era el que usaba ETA siempre, era otro tipo de dinamita. Y luego la pieza clave, la que lo cambió todo, una tarjeta SIM. Estaba en una bomba que no explotó y esa tarjeta los llevó directito a una célula islamista. Y para rematar, al día siguiente, por la noche, pasa algo que nadie se esperaba. La propia ETA saca un comunicado negando todo. Y esto es rarísimo. ETA casi nunca hacía eso. Fue como echarle más leña al fuego de la sospecha. La gente empezó a pensar: a ver, si ni ellos mismos dicen que fueron,
¿Qué nos está ocultando el gobierno? Y no hay que olvidar que mientras todo esto pasaba, el tiempo corría. Las elecciones generales estaban a la vuelta de la esquina. De repente, ya no se trataba solo de encontrar a los culpables de un atentado. No, lo que estaba en juego era el futuro político de todo el país. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, la que todo el mundo se hacía en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno seguía insistiendo con ETA si todas las pruebas, una tras otra, decían lo contrario? Pues la respuesta parece estar en el cálculo político. Pensemos en los dos escenarios posibles. Si el atentado era de ETA, bueno, eso reforzaba la política de mano dura del gobierno. Era, digamos, un problema conocido. Pero, ¿y si eran yihadistas? Ahí la cosa cambiaba por completo, porque entonces el ataque se veía como una consecuencia directa de la guerra de Irak, un desastre político para el gobierno a poquísimos días de las elecciones. El punto de quiebre fue el sábado, el día antes de las elecciones, el famoso día de reflexión. Y todo empezó con un simple mensaje de texto, un SMS. Estamos hablando de 2004, ¿eh? Empezó a correr de celular en celular un mensaje que terminaba con una palabra: pásalo. Y la gente lo pasó, millones de veces. ¿El resultado? Protestas espontáneas por todo el país frente a las oficinas del partido del gobierno. La gente solo pedía una cosa: la verdad. Y lo que pasó el domingo en las urnas fue un verdadero terremoto político. La participación se disparó, fue altísima. Y el resultado le dio la vuelta a absolutamente todas las encuestas. El electorado le dio la espalda al partido del gobierno. Y el Partido Socialista, con Zapatero a la cabeza, ganó las elecciones. Un vuelco total. Claro, pero la historia no acaba ahí, con el resultado electoral. Ni mucho menos. Faltaba lo más importante: encontrar a todos los culpables, llevarlos a juicio y, sobre todo, empezar a sanar las cicatrices profundísimas que dejó todo esto. Al final, la investigación confirmó quiénes fueron. No era una orden directa de Al-Qaeda, sino una célula local. Gente que vivía ahí, pero que estaba inspirada en esa ideología. Unas semanas después, la policía localizó al núcleo duro del grupo. Y cuando se vieron acorralados, sin salida, los 7 se inmolaron en una explosión. En ese acto también murió un policía del Grupo de Operaciones Especiales. Casi 3 años más tarde, en 2007, finalmente empezó el juicio. Y fue un proceso gigantesco, de los más complejos en la historia de España. Imagínense, 29 acusados, más de 600 testigos. El objetivo era dejar sentada, de una vez por todas, la verdad judicial sobre lo que había pasado. Y el veredicto no dejó lugar a dudas. La autoría fue yihadista. Punto. La sentencia básicamente cerró el debate en los tribunales. En lo político, las consecuencias también fueron inmediatas. El nuevo gobierno cumplió su promesa y retiró a las tropas españolas de Irak. Y además, el 11 de marzo se convirtió en el Día Europeo en recuerdo de las víctimas del terrorismo. Hoy, si alguien va a Madrid, puede ver varios monumentos que recuerdan la tragedia. Uno de los más conocidos es el Bosque del Recuerdo, que tiene un árbol por cada una de las 192 víctimas. Es una forma de asegurarse de que nunca se olvide lo que pasó ni a quienes se perdieron. Y al final, toda esta historia nos deja con una reflexión. Los atentados del 11M no solo nos mostraron la cara más brutal del terrorismo, también dejaron al descubierto lo frágil que puede ser la confianza, sobre todo en momentos de crisis. Y la pregunta que queda en el aire, y que va más allá de España, es una pregunta universal. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el verdadero precio que pagamos cuando la verdad también se convierte en una víctima?